sino el por qué perdón, se celebra ese Día Mundial, ¿no? Para concienciar que hay que hacer algo pues, por los pueblos, digamos, que no tienen medios, ¿no? Para subsistir. Es decir, que no se debe dar, se les debe enseñar. Entonces, claro, si miramos también a nuestro alrededor, hay mucha gente con muchas carencias. O sea, que no solo en ese mundo llamado no desarrollado, pero bueno, la FAO, ese Día Mundial de la Alimentación, siempre se dirige fundamentalmente a pueblos donde hay hambruna, a pueblos donde hay que remover un poco la conciencia, comillas, política, por no decir la conciencia de los políticos, que son evidentemente quienes tienen la llave, ¿no? De poder ayudar a pueblos que están peor desde todos los puntos de vista. O sea, de decir, no solo hablamos desde el tema de comida, porque eso es todo un entorno. Bueno, pues gente que se tiene que marchar de sus lugares por guerras, me da igual, por hambruna, no debido a las guerras, perdón, sino a otras situaciones, y además pues a eso ha estado dedicado este año, a decir, vamos a ver si alguien puede enseñar a esos pueblos, no regalarles, sino enseñarles, ¿no? Cómo hacer, sobre todo, la migración que existe entre los países pobres. Entonces, dentro de esos países, no solo la migración hacia otros, sino la migración en el propio país, que hace que haya luchas internas, luchas fratricidas, porque claro, me están quitando lo que yo tengo porque vienen los que no tienen. Entonces, bueno, pues ese desarrollo rural es lo que promueve para poder crear empleo, para poder iniciar cosas y que puedan evidentemente desarrollarse desde el punto de vista de la vida, ¿no? O sea, no solo, insisto, alimentación, trabajo, etcétera, todo lo que conlleva una vida digna. Subsistir, ¿no? Porque muchas veces, miren, son algunos de esos países llamados, ¿no? Subdesarrollados, países no desarrollados, que sí que tienen a veces, algunos, ¿no? Ese potencial, que tienen incluso minas a veces con minerales, que tienen esa riqueza, que se quedan sus gobernantes, ese mal reparto también de esa riqueza que tienen a su pueblo muerto de hambre, y ellos con castillos de oro y con esa riqueza, mientras, bueno, los gobiernos de aquí, que supone que tendrán que ayudar, no ayudan, y parece que se da limosna. O sea, hay que todo esto que es política, pero a la vez también enseñar a ellos bueno, pues a subsistir, como eso has es, dicho, a trabajar la tierra, al no estar, bueno, pues ya sé que es complicado, ¿no? Con esos gobernantes que tienen, esos reyes que todavía existen en algunos países, pero el poder subsistir sin necesidad que nadie les dé de nada, esa limosna, sino que ellos, en esos países que son ricos muchas veces, que pueden cultivar la tierra, puedan hacerlo, ¿no? En libertad. Bueno, y además, aparte de lo que has dicho, fíjate las grandes extensiones de terreno que las cultivan multinacionales y que, sin embargo, las personas nativas de cada país, de cada región, no tienen para comer, país, no tienen para comer, todos se lo llevan. Quiero decir que una cosa es, yo cultivo mi tierra y vendo, pues puedo no solo alimentarme, sino crear trabajo. Pero claro, si no tienes la probabilidad de hacerlo, porque, digamos, ese terreno, que no sé cómo se puede llamar, pero mancomunado, tal, lo utilizan para otras cosas o lo alquilan, pues bueno, alquilan por 4 euros, pues multinacionales, resulta que la gente de la tierra sigue pasando necesidad, mientras otros se enriquecen, desde luego, sin mesura. Es decir, cada vez es más, parece que estamos a principios del siglo pasado, ¿no? Cuando había poca gente muy rica y el resto pasaba hambre. Bueno, pues parece mentira, pero estamos prácticamente como a principios de 1900, o sea, latifundios impresionantes para 4. Y el resto, pues bueno, quien puede vive, pero hay mucha gente que no puede vivir. Entonces, bueno, esto estaba este día, por ejemplo, miren que no es casualidad, casualidad que sea un 16 de octubre, es porque un 16 de octubre de 1945 es cuando nace la FAO, y un poquito pues se elige ese día para concienciar todo lo que estás comentando, poner ese toque de atención de que no salga en la tele, que ahora mismo nos estén inundando con otras imágenes que no tiene nada que ver, que nos están, que vamos, estamos ya hasta el gorro ya del tema Cataluña, sinceramente estamos hartos ya, yo sé que es importante, pero estamos ya hasta más arriba de aquí, que no salgan imágenes
como en otras ocasiones de guerras, de niños muriéndose de hambre, no quiere decir que no existan, que es lo cruel también de estas situaciones, ¿no? Que como si no sale en la tele no existe, ¿no? Exacto, bueno, en la tele o en cualquier medio de comunicación, y eso es tremendo. Entonces, por eso, bueno, pues por lo menos hay un Día Mundial en el cual todas esas sociedades, en teoría subdesarrolladas, pues bueno, que tengan su día para concienciar. Y cada año tiene un lema, y este año, bueno, ha sido un poco el desarrollo rural, ¿no? Pero insisto, sobre todo dedicados a esos países que están en guerra, en los cuales, bueno, pues cualquiera que estuviéramos allí huiríamos, y sin embargo, como te has dicho, luego no queremos refugiados cerca, ¿no? Entonces, si no sale en la tele, tenemos nuestra conciencia lavada porque no recordamos todo eso que pasa por ahí, porque estamos, bueno, pues en la comodidad instaladas e instalados, que es normal, porque claro, vivimos de imágenes y de oído. Entonces, bueno, pues como a veces hay otras noticias que yo no digo que no sean importantes, como tú bien has dicho, pero que copan totalmente toda la información, entonces, bueno, yo a veces hasta pienso que el conflicto existe, pero que hay una cortina de humo muy importante, pues para que, bueno, quien se hace rico siga haciendo rico, y quien es pobre que se siga muriendo por la pobreza, con todas las consecuencias que trae, que de eso es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Diferentes patologías, enfermedades, incluso muerte por malnutrición y desnutrición, que no es lo mismo. No, no es lo mismo, se utiliza, ¿no?, como lo mismo. La malnutrición es un concepto muchísimo más amplio, porque tenemos una malnutrición, bueno, tenemos malnutrición por excesos y por defectos, quiere decir... No solamente por falta, malnutrición siempre parece que lo asociamos a esa falta de alimento, falta de, bueno, pues nutrientes necesarios para que funcione nuestro cuerpo, pero malnutrición, o sea, utilizar mal la nutrición, lo que comemos, también puede ser por exceso, ¿no? Claro, ahí está. Entonces, bueno, por eso la diferencia entre malnutrición y desnutrición. Es decir, una malnutrición pura y dura por falta de alimento es lo que llamamos una malnutrición proteíno-energética, que es el kwashiorkor. Entonces es cuando vemos en las pantallas, antes se veía más, ¿no?, esos niños pobres, generalmente sacaban niños de color con una tripa increíble y unas extremidades así. Eso es una malnutrición proteíno-energética, es decir, conlleva la muerte. A veces no es la propia malnutrición la que lo origina como tal, sino que una malnutrición conlleva a unos problemas de enfermedades terribles, que es no puedo comer, es decir, nadie me puede alimentar ni puedo comer, me pongo enfermo, estamos como la pescadilla que se muerde la cola. Porque la desnutrición también puede ser debida a un tema de enfermedad, es decir, hay una serie de infecciones e infestaciones, igual hay diarreas, hay enfermedades digestivas que impiden la absorción de determinados nutrientes. Eso es una desnutrición, pero es una desnutrición pero no provocada por falta de alimentos ni por exceso de alimentos, sino por enfermedades. O sea, no todo es siempre el tema de alimento. También resulta que podemos comer algo muy limitado, que no tengamos una dieta variada y equilibrada, y entonces estamos con una malnutrición porque nos faltan algunos elementos fundamentales, ¿no? Vitaminas, minerales. Tenemos un déficit, ¿no?, en esos aportes necesarios. Exacto. Porque no tenemos una dieta variada, no miramos la pirámide, ¿no? Perfecto. La dieta mediterránea. Exacto. Entonces nos falta, ¿no? Si hay una deficiencia nutricional. Que teniendo posibilidad de comer y estar bien alimentados, no lo hace porque se centra solo en X alimentos y no come otros, ¿no? Claro, o sea que las causas pueden ser múltiples. También puede haber porque alguien, volvemos al tema de mala absorción, ¿no?, porque por ejemplo haya un cáncer colorectal en el cual, bueno, pues quitan una parte o lo que sea a nivel intestinal, a nivel de colon, y lo que he dicho antes, se provoca también deficiencias de absorción. Entonces, claro, cuando hay unas deficiencias por enfermedad, se complementan y se suplementan. Pero es que lo que hoy queremos hablar no son esas deficiencias porque estoy enferma y no absorbo y me tienen que complementar o suplementar. Y se supone que hay esa vigilancia con un médico o doctora, ¿no?, que hace esa vigilancia y se le tiene un poquito controlado, sino hablamos de esa falta de eso alimento, es, ¿no? que cuando hay una hambruna la gente se muere, insisto, y sobre todo niñas y niños.
por falta de alimento y por las infecciones consecuentes, porque disminuye la inmunidad, entonces no tienen las defensas suficientes. Pero además las mujeres embarazadas, claro, las criaturas pues nacen muchas veces con malformaciones precisamente por ese déficit, por esa malnutrición, malnutrición de la madre, pues que evidentemente el feto no se puede alimentar correctamente. O sea que una malnutrición es causa de cantidad de enfermedades, de una gran morbilidad, pero es causa de mortalidad por todas las consecuencias. Cuando nace un niño malnutrido, ya desde el vientre, toda la infancia, desde luego, también problemas de desarrollo intelectual y de desarrollo físico. O sea que la malnutrición por defecto, la verdad que es una lacra impresionante. Y además siempre la relación malnutrición, déficit de inmunidad, enfermedades relacionadas con ello, falta de desarrollo, muerte. O sea que tremendo, por eso hay tanta tasa de mortalidad, bueno, pues en países en los que, a los que ha ido dirigido este año el tema este, ¿no? Que la esperanza de vida muchas veces supera los 40 años o menos. Exacto. Y estamos hablando además de millones y millones de gente, no es el decir que son casos aislados, porque también en los países desarrollados, como el nuestro, también hay problemas de malnutrición. En estos momentos hay mucha gente que escasamente puede llegar a cubrir las necesidades de energía y del resto y de nutrientes que necesita. Entonces también se ven enfermedades por déficit alimentario. Algo impensable, fíjate, Miriam, hace unos años. Hace nada, yo creo que hace 15 años era impensable. Bueno, ya comenzaba la crisis, pero yo creo que había pan prácticamente para todo el mundo, ¿no? En estos momentos, el paro, que es tremendo. Luego, claro, ¿cómo se puede solucionar esto? Es muy difícil, pero es que la gente necesita comer, porque hay familias enteras en paro. Entonces, claro, un niño o una niña en desarrollo, cuando está desarrollando, necesita más nutrientes. Una mujer embarazada necesita más nutrientes. Alguien que está trabajando necesita más nutrientes. Y a veces hay un déficit energético, con lo cual hay un montón de enfermedades que curiosamente parecían que ya no aparecían en nuestro entorno, y que están apareciendo por un déficit alimentario. O sea, entonces un déficit de alimentos provoca un déficit nutricional y lo que he dicho, la inmunidad baja, las infecciones aumentan, con lo cual, bueno, pues es un caldo de cultivo que también muy cerca de nosotros podemos encontrar, y existen personas que están malnutridas, no con una malnutrición, como he dicho, en ese otro mundo, un kwashiorkor, es decir, una falta total de energía y proteínas, pero sí unas deficiencias muy importantes que en el desarrollo, insisto, intelectual, en el desarrollo físico y tal, pues se empieza a notar y empieza a haber problemas, aparte de evidentemente caídas de cabello, fragilidad ungueal, o sea, en uñas, salud bucal, ¿no? Claro, incluso, salud bucodental, todo ni tener una buena higiene, ni poder exacto. Luego hablaremos de los excesos, ¿no? Eso es, pero en defectos podemos encontrar eso, niños que se les caen los dientes, bueno, y adultos que se caen los dientes, y que cuando no hay posibilidad de acudir a un dentista, pues nos quedamos con toda esa lesión, lo cual hace que tengamos un medio totalmente séptico, en el cual, claro, la proliferación de gérmenes aumenta y no queda el foco infeccioso solo en la boca, sino lo que conlleva todo el tema digestivo, porque claro, la relación es completa, tubo digestivo y tal, más puede haber enfermedades de piel, enfermedades de todo tipo. O sea que una malnutrición del tipo que sea por déficit de nutrientes, y no hablo ahora de modas de no quiero comer esto, que era lo que hemos enfocado antes un poco, ¿no? No hablo de modas de no llevar la dieta mediterránea por capricho o una dieta cantábrica, sino por no poder, es tremendo. Porque claro, la falta de alimentos en muchas ocasiones, curioso, puede llevar a un sobrepeso y a una obesidad. Porque no la falta total de alimentos, sino quien no tiene medios económicos recurre a alimentos baratos. Los alimentos baratos tienen muchas más calorías, entonces en un momento determinado la dieta es tan reducida y con alimentos tan baratos
que provoca que haya un exceso de peso, porque, bueno, porque de alguna forma hay que alimentarse. Imaginémonos alguien que tenga que estar comiendo pues de 7 días 8, o sea, de 7 días 8, patatas, arroz, pasta, patatas, arroz, pasta. Claro, le faltan proteínas, vitaminas y minerales de otro aporte alimentario, verduras, frutas, con lo cual faltan fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y proteínas, y entonces, claro, ¿qué provoca eso? Obesidad. Sobrepeso. Aparte, o con bollería, ¿no? De, bueno, pues me mantengo un poquito de tal, o el dulce, ¿no? Bollería industrial, que es más barata, cuesta menos que hacerlo en casa, con los ingredientes caseros. Al final, mira, pues para desayunar, incluso para los niños, venga, una galletita, un bollito de estos, no voy a decir el nombre, y ya con eso, pues casi tiene ya casi hasta la hora de comer. Sí, porque en determinadas ocasiones, claro, cuando alguien va al mercado sin posibilidades económicas, lo que mira es lo más barato que hay. Quiero decir que cuando se compra el pan, hasta el pan más barato, su calidad es ínfima. O sea, que es tremendo la diferencia de panes, que decir que alguien puede encontrar un pan, me da igual una barra así, por 0,30, y qué tremendo, ¿no? Cuando una barra así de un buen pan resulta que cuesta 1 euro. O sea, hasta la calidad de lo que se compra está marcada. Sí es cierto que por eso solemos comentar aquí cómo hay que intentar producto de estación. Pero es que en estos momentos no estamos hablando de eso, sino que hay gente a nuestro alrededor que padece verdaderas carencias nutricionales por la falta de probabilidad de comprar cosas, pues bueno, de una calidad suficiente para el desarrollo infantil, para el mantenimiento de un adulto. Y entonces aparecen enfermedades relacionadas con la falta de alimentos. Insisto, como había hacía muchos años. Fíjate, y en el contrapuesto, en otro extremo, está el exceso de alimentación, que también provoca malnutrición. Eso es, y también provoca enfermedades, y enfermedades bastante graves, muy graves, miren, por ese exceso de alimentación, o gestionar mal la alimentación, dicho así, ¿no? Sí, esto es por exceso alimentario. Quiere decir que nos vamos a encontrar con un montón, bueno, nos estamos encontrando con muchísimas enfermedades crónicas en las cuales la dieta interviene. No siempre la dieta es la causante, pero sí la dieta puede ser la que complique más, ¿no? una patología determinada, quien incluso provoque que haya varias patologías imbricadas unas con otras. El exceso alimentario, lo que antes se llamaba, es curioso, malnutrición de las sociedades occidentales por exceso. O sea, esto hace muchos años, en el siglo pasado, hablábamos, ¿no?, de enfermedades por exceso y se denominaban enfermedades occidentales. Era cuando se empezaban a cronificar, desde luego, enfermedades que hasta entonces, no voy a decir que eran rarísimas, pero no eran frecuentes, pues como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el sobrepeso, caries dentales y pérdidas dentales por exceso, por si alguien piensa que todavía estamos en el defecto. Me da igual problemas incluso de infecciones en mujeres, muchas más infecciones en vejiga, sobre todo en mujeres, más osteoporosis, o sea, es increíble, y las podemos ir desgranando. Sí, porque son varias tipos de cánceres, enfermedades que aparecen por la ingesta por exceso. Sí, yo he puesto ejemplos. Luego, por cierto, además, fíjate, ahora que hemos mencionado que iremos desgranando osteoporosis, que luego también el doctor Neiro va a hablar de un poquito de osteoporosis, que ha estado hace poco en Elche, que me dice, no, la dama de Elche no está en Elche, no. Ha estado en un congreso en Elche sobre osteoporosis, y más enfermedades. Por ejemplo, el tema de la enfermedad, una de las quizá también más importantes, y que parece que no le damos la importancia que se merece, que es la diabetes. Claro, porque la diabetes, como es una enfermedad silente, la gente a veces, cuando ya tiene unas complicaciones impresionantes, se da cuenta de la gravedad, ¿no? Es decir, que vemos cantidad de veces a gente tratamiento con insulina, porque la diabetes es una enfermedad en la cual el páncreas, que es el productor de insulina, pues no puede producir nada de insulina, o la insulina que produce no es buena, digamos, no es útil. Entonces aumenta la glucosa en sangre y, bueno, con toda la sintomatología que produce. Es una enfermedad
evidentemente de origen genético, pero que hay otros muchos factores que ayudan, como he dicho, no solo a mantenerla, sino a complicarla. Porque si alguien lleva una buena dieta, hace ejercicio, etcétera, pues las complicaciones se diluyen en el tiempo, y esto es importante. Entonces, una diabetes no nos podemos agarrar, que como yo tengo diabetes y me pincho insulina, resulta que como todo tipo de porquerías, ¿no? Esa comida basura de la que hace unos martes hablábamos, ese exceso de azúcar también oculto, porque no, si yo no como apenas dulce, es decir, no como chocolate, por decir algo, pero sin embargo están todo el día poniendo mermelada de esa en teoría light, que tiene un porcentaje de azúcares, o como 2 kilos de fruta. Cuidado, que la fruta también tiene azúcar, y no solo tiene fructosa, sino otros azúcares, incluida la glucosa. Entonces ahí interviene la dieta en una enfermedad crónica como es la diabetes. Y el sedentarismo también, claro, ¿no? Miren, y el sedentarismo, todo va muy ligado. Las enfermedades crónicas van ligadas a dieta y a sedentarismo, curiosamente, todas prácticamente, de una forma o de otra. Porque si tomamos como ejemplo también la hipertensión, estamos en la misma. La gente hipertensa, a ver, hay hipertensión esencial, cuidado, origen desconocido. Pero hay personas que cuando adelgazan, por ejemplo, la hipertensión desaparece. Y hay personas en las que no desaparece, pero mejora. Hay personas que modificando la dieta y con ejercicio, que no tienen sobrepeso ni obesidad, también mejora muchísimo la hipertensión, y en otros momentos, insisto, desaparece. Luego seguimos ahí el triángulo de origen de la enfermedad de la que hablemos, y en la base tenemos el estilo de vida, donde está toda la base: dieta, ejercicio, horas de sueño, horas de descanso. O sea, que está implicados todos en todas las enfermedades crónicas esta base de estilo de vida saludable. Luego, si no cuidamos nuestro estilo de vida, con la osteoporosis, la gente que tiene una dieta muy rica en proteínas, por ejemplo, necesita más calcio. Entonces no voy a describir ni voy a decir nada de la osteoporosis, porque ya lo va a decir mi querido colega. Pero sí decir que entonces hay que bajar las proteínas, porque si aumentamos la necesidad de calcio por una mala dieta, bueno, pues tremendo tener que dar más calcio como complemento en vez de modificar la dieta. Que bueno, y además... La proteína es buena en su justa medida. Claro, como todo, ¿no? Y bueno, y luego unos hidratos de carbono complejos, mejor que los sencillos por temas de absorción, y el ejercicio. O sea, estamos todo el tiempo repitiendo lo mismo, pero que además, según el tipo de dieta que se lleve, la absorción de determinados nutrientes, solo por la dieta, con unos excesos, limitamos la absorción de algunos nutrientes, como puede ser, por ejemplo, en el caso de la osteoporosis, el calcio. Y claro, dietas hiperproteicas lleva ahora a la gente así. O sea, hubo un famoso libro que yo me negaba siempre aquí a decir el nombre, que hablábamos de él hace 2 años y el año pasado, La dieta no sé qué, un en teoría nutricionista francés. Bueno, y anterior a ella podemos describir un día las dietas hiperproteicas, que ahora claro queda más fino y más bonito hablar de dietas proteinadas, porque suena como menos agresivo, ¿no? Bueno, pues las dietas hiperproteicas, flaco favor han hecho al estamento óseo de... A nuestra estructura, sí, ¿no? A la estructura de que lo haya hecho. Yo iba a decir lo mismo a nuestro esqueleto, pero como yo no he hecho, ni hablar. Que es decir, flaco favor, no solo en el tema de una osteoporosis, sino que eran dietas que también por el exceso de alimentos que además llevan sal, resulta que también había problemas renales, y hay gente que sigue haciendo este tipo de cosas. Es decir, que no será porque no estamos informadas e informados, sino bueno, porque es más cómodo, bueno, pues tirarnos a lo fácil, ¿no? Entonces ahí ya hemos dicho 3 enfermedades muy relacionadas. Claro, las caries dentales y la pérdida de dientes también es relacionada con un exceso de alimentos muy ricos en azúcares, exceso de alimentos no solo en azúcares como tales, sino en harinas blancas, por ejemplo, que no tienen fibra. O sea, por eso os digo lo del azúcar, cuidado con el azúcar. O sea, no solo el azúcar que añadimos y la bollería, sino que si todo lo compramos nada integral, pues harina blanca, arroz blanco,
pasta, todo esto tiene mucha menos fibra que el arroz integral, la harina integral, la pasta integral, y si el resto de nuestra alimentación también es malísima, estamos haciendo que nuestra dentición, bueno, pues no sea la más adecuada, la forma de conservación, más los gérmenes intrabucales, como hemos dicho ya antes, que también cambian. Entonces puede ser que todos los enzimas que tenemos un poquito para ayudar en ese proceso de salivación, digestivo, etcétera, pues no funcionen como deben funcionar. Tenemos un montón de enfermedades. Ciertos tipos de cáncer, que antes creo que has dicho un poco, Miren, que tienen que ver también con esas dietas pobres en fibra, claro, y con exceso de grasa. Grasa saturada, grasas trans, alimentos ricos en sal. Esas dietas barbacoa también, para quitar grasa, que se va cayendo la grasita en el carbón, ¿no? Y que forma una serie de compuestos que también son cancerígenos, las nitrosaminas. Bueno, pues están, cada vez hay más estudios, ¿no?, que demuestran la relación dieta-cáncer. Es decir, una buena dieta nos protege mucho más porque protege nuestra microbiota intestinal. Nos tenemos que dar cuenta que a nivel del colon existe una barrera que es bastante permeable, vamos a hablar de ello en otra ocasión, con lo cual esa barrera, cuando hay una disbiosis intestinal o una hiperpermeabilidad intestinal, entran por ahí todo tipo de cosas, o sea, hasta restos alimentarios, hongos, bacterias, virus, etcétera. Entonces, cuando esa barrera está destruida, y eso se destruye por una mala dieta, por sedentarismo, y en mala dieta meto el exceso de azúcar, el exceso de sal, grasas saturadas, poca fibra, grasas trans. Entonces, claro, se modifica esa microbiota intestinal y nos provoca enfermedad, pudiendo provocar cáncer. Y luego no olvidemos que en el intestino tenemos nuestro segundo cerebro, que hay neuronas, que todo esto, bueno, pues hace unos años se nos miraba un poco raros cuando hablábamos de las neuronas a nivel intestinal. Ya está demostrado, o sea, ya hay. Y claro, está relacionado con cáncer. Tú no te cuidas, no cuidas tu medio interno, que es lo que hace que podamos funcionar externamente, desde hacer ejercicio, tener pelo, estar no sé cómo, no lo cuidas, al final hay un deterioro, y entre ese deterioro hay algunos tipos de cáncer. Más enfermedades, bueno, que iremos desgranando durante estos programas, Miren, pero, y que lo hemos dicho en más ocasiones, pero que son enfermedades, sobrepeso y obesidad. Sí, claro. Que no es de, ay, qué bonito, mira qué lozano, qué lozana está mi niño. Digo niño porque siempre a los jovencitos, o quizá, ¿no?, esto es algo, ¿no?, cultural, cuando, ay, pues mira, me ha cogido peso y qué bien, ¿no?, que no vamos a echarnos las manos a la cabeza si tenemos un niño que nos ha salido un poco más, pero intentar que no nos quede muy redondito. Me refiero que siempre se ha visto como salud, algo de salud, el que alguien esté, pues vamos a decir, redondito, redondita. Ya, pochola y pocholo. Y eso es, ¿no? Pues siempre se dice, mira qué papotes tiene. Y bueno, nos hacía gracia, pero claro, ojo, si ese niño o niña ya tiene sobrepeso, obesidad infantil, sigue en la adolescencia, sigue en la juventud, y luego le va a conllevar auténticos problemas, que es una enfermedad. Sí, niña, niño gordito, adulto obesa. O sea, siempre hemos dicho lo mismo, pero el problema además del sobrepeso en niños generalmente no es por una alimentación a la hora de comer, merendar, cenar como tal, sino que se les da desde el desayuno. Se les da dulce para desayunar, o sea, fíjate, ya el páncreas está segregando insulina porque se les dan galletas en el desayuno, o esos cereales que anuncian en la tele tan buenos, que tienen grasas trans, que tienen azúcares añadidos, sales añadidas. Entonces, démosle pan, y si es pan integral todavía mejor, pues con un poquito de aceite o con mantequilla, que es una grasa saturada, pero que también debemos de tomar grasas saturadas porque nuestro colesterol debe ser el adecuado, ya que nuestras células nerviosas también tienen colesterol, con lo cual necesitamos colesterol, o jamón, o un poco de queso, pero no les llenamos a dulces desde que se les empieza a dar comida. O sea, resulta que, ¿cuál es la introducción alimentaria? Con las frutas.
y sin embargo yo siempre digo, se podía hacer mezcla de alguna verdurita con alguna fruta en esos purés de comienzo, pero lo primero son las frutas y luego empiezan, hay verduras que evidentemente debemos de tener cuidado con ellas, pero lo mismo que frutas porque son más alergénicas, y sin embargo no, la introducción es fruta. ¿Qué sabor se les crea? El dulce, pero además luego cuando un niño va en una sillita y quiere, sí ya hay algunas amachus o amamas o aitachus, etcétera, que les dan pan, pero lo demás con qué les ves, con una galleta. O con una chuche, o sea, rellena además de chocolate. Es que es tremendo. Y ya llegamos a esa edad en la que te piden, y además exigen, y como ahora parece que a ninguna niña y a ningún niño se le ve decir no, ni se le ve dejar llorar, sino para que no monte el número, ten la galleta, ten la chuche, ten tal. O sea, la educación a nivel de gusto, a nivel de sabor es tremendo, porque ¿qué empieza a predominar? El famoso umami del que hablamos también hace tiempo. Entonces, claro, luego viene el no me gusta, no quiero, no me gusta, y para no discutir, pues mira, le pongo todo el día puré y luego pues que coma la chuche, o si comes te doy una chuche. O sea, es tremendo. Entonces hay que buscar alguna alternativa, porque claro, esas niñas y niños con sobrepeso y con obesidad, cuidado, que su vida media estará cortada, y la culpa quien la tendrá es de luego ellos no, sino la educación nutricional que hayan recibido de parte de la gente con la que convivan en casa, que no de los centros escolares, que también tiene que ver, porque en el jardín de infancia les dan, cuando dan algo para tomar, les dan galletas María, y yo cuando suelo decir, ¿por qué no le llevas a tu hijo? Y dice, no me dejan, porque allí les dan. Entonces, claro, yo creo que hay que educar a los educadores, hay que educar a madres y padres, y después de educar, pues serán capaces de no dejarse chantajear por niñas y niños que son muy chantajistas, lo cual están en la edad, o sea, tampoco hacen nada diferente, ¿no? Pero para eso estamos las personas adultas, para decir no, que a todo el mundo en un momento determinado nos han castigado, nos han dicho que no, oye, nos han traumatizado, pero a todo el mundo se traumatiza con todo, y a todo el mundo hay que llevarle al psicólogo, al psiquiatra, porque el niño o la niña tiene angustia. Pues hay el sobrepeso y la obesidad, que también un día nos puede contar precisamente el doctor Neiro, complicaciones de niñas con sobrepeso y obesidad. En el desarrollo, niños, ¿no? Ya, exactamente, en desarrollo sexual secundario, o sea, él sabe de esto, yo ahí no me voy a meter, yo siempre me meto con alimentación y con nutrición. Fíjate, miren, ahora que estábamos hablando de pues en el cole, ¿no? Y me estaba acordando, echando así un poquito, fíjate, echando memoria, o sea, he hecho arqueología así en un momento, de cuando iba al recreo, algunas veces, no te digo todas, a mí yo llevaba en el recreo quesitos. No era malo, ¿no? Sí, los quesitos, no voy a decir la marca, pero sabemos esos quesitos así, no los dulces de, no, quesito de una marca en concreto, y con una tostadita de pan, tostado. Si me pongo un poquito en mi sitio, te diré que los quesitos siempre han tenido muchísima sal, muchísima sal. Sí me gustaba. Y que depende yo soy muy qué salada. tipo de quesitos tenían grasa. De hecho, empezaron a salir los quesitos light, ¿no? Como todo. Que light no quiere decir que no tengan grasa, pero es un porcentaje que se le retira, ¿no? De sal o de azúcar o de grasa. Pero por lo menos era algo salado. Y además los bocadillos de la tarde también eran buenos, y las cenas. Pero es que ahora volvemos a que no quiero merendar, bueno, pues le compro un bollo. Y perdón, los bollos de mi época, los suizos, estoy segura que eran buenísimos, pero era un bollo suizo. Ahora se les dan esas marcas muy conocidas que se llaman, como sean, rellenos de o con un agujero en el medio, o rellenos de fresa y con una capa de... Y con más azúcar todavía, así, y con formas así, colores, y venga, y rellenos de cosas rosas, verdes y lilas, para que todavía dé más al ojo, claro, ¿no? al joven. Entonces eso es una malnutrición, es decir, estamos provocando una malnutrición en la infancia, y malnutrición por exceso, con lo cual, ¿qué enfermedades van a tener? Esas enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, etcétera, provocadas, insisto, siempre tienen una base, la etiología es multifactorial, pero la alimentación y el sedentarismo, desde luego, están ahí. O sea, y si eso no se controla y si eso no se cambia, pues flaco favor, porque por mucho que intentemos hacer medicina preventiva, si en los hogares no se hace educación preventiva, no se puede hacer absolutamente nada.
Miren, para el próximo programa Seguiremos. nos quedan unas cuantas enfermedades que, bueno, pues pueden aparecer debido a este exceso de alimentación, de mala alimentación, como es la hipertensión, la enfermedad coronaria, la artritis, por ejemplo, e incluso ya no solamente en el tema físico, sino también psicológico, alteraciones psicológicas, también Claro. debido a que somos lo que comemos, y eso siempre lo hemos dicho, y Yo digo- cuerpo y mente van unidos. Yo nunca digo somos lo que comemos, digo lo que comemos se convierte en ti. Ah, pues mira, Claro, porque me eso- gusta mucho más. Y diarreas crónicas, estreñimientos crónicos, que decir, que iremos hablando de enfermedades que las tenemos en nuestro entorno, que todo el mundo creo que conocemos a alguien con ictus, a alguien con hipertensión, o a alguien con obesidad o sobrepeso, o eso con estreñimientos crónicos, etcétera. Pues hablaremos en el Pues siguiente programa dentro de 15 hablaremos de ello días. dentro de 15 días. Nos vemos, miren, muchísimas gracias como siempre. Gracias a un ti. placer. Que Vale. además hoy, bueno, siempre es un cielo, pero hoy nos viene de cielito, ¿eh? Es que Miren. como es esa fiesta que yo no sé de qué va, Y nosotras porque no la somos fiesta brujas. de todos los santos es la que yo celebro, entonces bueno, he dicho, hoy voy de cielo. Claro que sin sí. más, De para cielito no y yo de, participar mira, en- de estrella. Venimos hoy Sí, y- sí, tenemos el firmamento casi completo. A saber cómo viene el doctor Neiro, ¿eh? Espero que no nos venga que no nos dé calabazas, ¿eh? Que con esto de Halloween nunca se sabe. Miren, nos vemos dentro de 15 días. No, que nos dé un beso que es mucho más agradable, hombre, por Dios. Más rico y además es dulce, pero no engorda. Bueno, bueno. Hacemos Bueno. una pequeñísima pausa muy, muy rápida porque no perdemos ni un instante en esta tarde de Halloween, este invento que nos viene de otros lugares, pero que bueno, ya lo hacemos nuestro. Agradecemos que mañana tengamos fiesta, eso sí. Y después de la publi seguimos avanzando esta tarde martes. No se mueva.